Bienvenidos una vez más a su canal favorito. Yo soy, y estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy. Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de alegría, de mucha emoción, y sobre todo, de muchísimo chisme. Porque hoy tenemos un tema que los va a dejar con la boca abierta, que los va a hacer gritar y que va a avivar la llama de la esperanza en el corazón de todos los románticos empedernidos. ¿Y es que, de qué vamos a hablar hoy? Bueno, como ya vieron en el título, vamos a desentrañar un bombazo, un terremoto, una explosión que ha estado circulando por todas partes, que ha encendido las redes sociales y que ha hecho que los fans de todo el mundo se pongan a temblar de emoción. Kerem y Hande juntos. Sí, así como lo escuchan. La pareja dorada de las series turcas, los reyes indiscutibles del romance, la dupla que nos hizo suspirar y soñar con el amor verdadero. La noticia que estoy segura va a enamorar a todos, a reavivar la llama de la esperanza en el corazón de todos los románticos empedernidos y que nos va a mantener en vilo durante semanas, incluso meses. Prepárense porque esto va a ser épico. Prepárense porque esto va a ser histórico. Pero antes de sumergirnos de lleno en este tema tan jugoso, tan apetitoso, tan lleno de misterio y posibilidades, quiero darles una pequeña pero gran petición. Una solicitud que es el pan de cada día de este humilde canal. Si eres nuevo por aquí, o incluso si ya eres parte de la familia, pero aún no lo has hecho. Suscríbete. Suscríbete ahora mismo. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Esto es muy importante. Así no te perderás ni una sola noticia, ni un solo rumor, ni un solo análisis, ni un solo chisme jugoso sobre el apasionante mundo de las series turcas, especialmente sobre nuestros amados Kerem y Hande. Así que por favor, únete a la familia. Únete a la manada. Me harías muy feliz. Y no solo eso, sino que te aseguro que no te vas a arrepentir. Aquí encontrarás el mejor contenido, las mejores noticias, las mejores teorías y por supuesto, la mejor comunidad de fans. Así que, ¿qué esperas? Suscríbete ya. Y ahora sí, vamos al grano. Vamos al meollo del asunto. Vamos a destapar este secreto a voces. ¿Qué está pasando con Kerem Bürsin y Hande Erçel? ¿Qué sorpresa es esta que nos tiene a todos con el corazón en un puño? ¿Es real? ¿Es un sueño? ¿Es una fantasía? ¿O es simplemente un espejismo? Bueno, para los que no lo saben, o para aquellos que recién se adentran en este apasionante mundo de las series turcas, Kerem Bürsin y Hande Erçel son dos de las estrellas más queridas y exitosas de Turquía. Dos jóvenes talentosos, guapos, carismáticos y con un magnetismo innegable que han conquistado los corazones de millones de personas en todo el mundo. Protagonizaron juntos la serie Love is in the Air, una comedia romántica que sin lugar a dudas, marcó un antes y un después en sus carreras, y que fue un éxito rotundo, tanto en Turquía como a nivel internacional. Un éxito rotundo que traspasó fronteras, que rompió récords de audiencia y que nos hizo creer en el amor verdadero. La química entre ellos era innegable. Era palpable. Era visible. Literalmente la pantalla ardía con cada mirada, cada abrazo, cada escena. La tensión sexual, el romanticismo, la complicidad, todo era perfecto. Y como todo buen romance en la pantalla, como suele suceder en las historias más hermosas, se extendió a la vida real, y ¡boom! Se enamoraron. Durante un tiempo fueron la pareja de moda. La pareja más comentada, la pareja más deseada, la pareja que nos hacía suspirar. Los paparazzi los perseguían, las revistas hablaban de ellos en todas sus portadas, y los fans, bueno, los fans estaban en el cielo. Eran la pareja perfecta. La pareja que representaba todo lo que soñamos en el amor, la pasión, la complicidad, la lealtad y el apoyo mutuo. Compartían fotos, vídeos, mensajes cariñosos en redes sociales, se dedicaban canciones y se mostraban felices y enamorados. Y todo parecía un cuento de hadas. Un cuento de hadas moderno con un final feliz asegurado. Pero como en toda historia, como en toda relación humana, hubo altibajos. Hubo momentos de alegría, de felicidad, de pasión y también, lamentablemente, hubo momentos difíciles, de conflicto y de desencuentro. Lamentablemente su relación llegó a su fin, y la noticia nos rompió el corazón a todos. Fue un golpe duro para los fans, un balde de agua fría que nos dejó desolados. Sentimos que una parte de nosotros se iba con ellos. ¿Pero por qué estoy hablando de esto ahora?
¿Por qué revivir un pasado doloroso? ¿Por qué remover heridas que aún no han cicatrizado? Porque en el último tiempo, en las últimas semanas, han surgido rumores, pistas, y hasta pruebas, sí, pruebas concretas y contundentes, que sugieren que algo está pasando entre ellos. Y cuando digo algo me refiero a que podrían estar juntos de nuevo. Podrían haberle dado una segunda oportunidad al amor. Podrían estar reviviendo esa mágica chispa que los unió en primer lugar. ¿Lo pueden creer? Es como si un sueño se estuviera haciendo realidad. Es como si la vida nos estuviera regalando un segundo acto de esta historia de amor. Es como si la magia volviera a existir. ¿De dónde vienen estas especulaciones? ¿De dónde surge este rumor que ha sacudido el mundo de las series turcas? Bueno, todo comenzó con las redes sociales. Sí, como suele ocurrir en estos tiempos modernos, las redes sociales son el caldo de cultivo perfecto para los rumores, el lugar donde las teorías conspirativas florecen y el escaparate ideal para los detectives más astutos. Los fans, que son unos detectives innatos, unos verdaderos Sherlock Holmes del amor, comenzaron a analizar cada like, cada comentario, cada foto y vídeo que publicaban Kerem y Hande. Con una lupa en mano, con un ojo clínico y con una paciencia de monje budista, se dedicaron a escudriñar cada detalle, cada gesto, cada palabra. Y encontraron cosas muy interesantes. Cosas que a simple vista podrían pasar desapercibidas, pero que para los ojos de los fans, eran señales inequívocas de que algo estaba pasando. Por ejemplo, hubo un tiempo en el que ambos publicaron fotos en lugares muy similares, casi idénticos. Lugares que parecían sacados de un cuento de hadas. ¿Podrían haber sido coincidencias, claro, pero coincidencias repetidas? Eso es sospechoso. Demasiado sospechoso. ¿Qué probabilidad hay de que dos personas, que supuestamente ya no están juntas, elijan los mismos lugares para disfrutar de sus vacaciones? ¿Por qué ir a los mismos restaurantes? ¿Por qué pasear por las mismas playas? ¿Por qué subir fotos con los mismos paisajes de fondo? Demasiadas preguntas sin respuestas. Además, hubo interacciones sutiles en redes sociales, como likes a publicaciones del otro, o comentarios ambiguos que dejaban a los fans con la intriga y la esperanza. Mensajes que, aunque no decían nada explícito, sí dejaban entrever una cierta cercanía, un cierto cariño, un cierto respeto mutuo. Comentarios que para los más románticos, eran una clara señal de que aún existía algo entre ellos. Pero la cosa no quedó ahí. La historia no terminó con fotos y likes. No, no. La cosa se puso más emocionante, más jugosa, más intrigante. Empezaron a aparecer fotos de los dos juntos, pero no fotos cualquiera. Fotos en las que se les veía compartiendo tiempo en situaciones privadas, en eventos a los que no estaban obligados a ir. Imagínense la emoción. Imagínense el impacto. A veces en la distancia, como para no levantar sospechas, otras veces más cerca, pero siempre con la misma energía y esa conexión que tanto amamos, esa chispa que encendía la pantalla y que hacía vibrar a los espectadores. Fotos que nos hacían creer que el amor verdadero sí existe, que las segundas oportunidades sí son posibles y que el destino, a veces, juega a nuestro favor. Fotos que nos devolvían la esperanza. Fotos que para muchos eran la prueba definitiva. Ahora, esto no es todo. La bomba, la verdadera bomba, el verdadero terremoto, la verdadera noticia que ha hecho temblar los cimientos de la industria, vino cuando empezaron a circular rumores de un proyecto en común. Sí, escucharon bien, un proyecto profesional. Un proyecto que involucra a Kerem Bürsin y Hande Erçel. Un proyecto que podría cambiarlo todo. Y que podría ser una nueva serie. Una película. Una campaña publicitaria. Las posibilidades son infinitas. Pero la emoción, esa emoción desbordante que nos embarga, es la misma. Imagínense, Kerem y Hande juntos de nuevo trabajando en algo nuevo, compartiendo sets, ensayos, rodajes. Es el sueño de todos los fans. Es el sueño que hemos estado esperando durante años. Es el sueño que nos hace creer en el amor. La clave de todo esto, como en toda historia de amor, como en toda relación humana, radica en la conexión que tienen. La química entre ellos es, para ser honestos, explosiva. Es algo que no se puede fingir. Es algo que nace de la atracción, el cariño, la amistad y, ¿por qué no?, el amor. Y eso, mis queridos, es algo que el público siente, que el público ve y que el público disfruta.
Es algo que trasciende la pantalla, que traspasa las barreras del idioma y que llega directo al corazón. Es algo que nos hace creer en el poder del amor, en la magia de la conexión y en la posibilidad de un final feliz. Es algo que los fans anhelan. Además, no podemos olvidar que tanto Kerem como Ande son personas muy profesionales, que respetan mucho a sus fans y que saben cómo manejar su imagen pública. Son personas maduras conscientes de la responsabilidad que tienen y del impacto que sus decisiones pueden tener en la vida de los demás. Así que si realmente están juntos, o si están planeando algo juntos, seguramente será algo bien pensado, algo que les haga felices a ellos y que por supuesto, nos haga felices a nosotros. Algo que sin duda estará lleno de profesionalismo, de talento, de esfuerzo y por supuesto, de mucho amor. Ahora, aquí es donde la cosa se pone interesante. ¿Qué podemos esperar de esta situación? ¿Qué nos depara el futuro? ¿Qué nos depara el destino de Kerem y Ande? Bueno, en primer lugar, creo que debemos estar atentos a sus redes sociales. Con los ojos bien abiertos y el corazón latiendo a 1000 por hora. Prestar atención a cada movimiento, a cada like, a cada publicación. Los fans somos unos detectives expertos. Sabemos descifrar códigos, interpretar mensajes subliminales y desentrañar secretos. En segundo lugar, debemos estar preparados para cualquier anuncio oficial. Si es que hay un anuncio, claro. Podría ser un anuncio de una nueva serie, de una película, o simplemente un anuncio de que están juntos de nuevo. Cualquiera de las opciones nos haría muy felices. Cualquiera de las opciones sería motivo de celebración. Y en tercer lugar, y esto es lo más importante, debemos recordar que Kerem y Ande son personas, con sentimientos, con vidas privadas. Debemos respetar sus decisiones y sobre todo, desearles lo mejor. Sea cual sea la situación, sea cual sea el desenlace, lo importante es que sean felices. Que encuentren la paz, la armonía, la felicidad y por supuesto, el amor. Pero, ¿qué creo yo personalmente? Bueno, yo soy una romántica empedernida, así que cruzo los dedos para que estén juntos. Cruzo los dedos con todas mis fuerzas. Hago fuerza para que el destino los una. Creo que son una pareja maravillosa, que se complementan muy bien y que se merecen la felicidad. Creo que están destinados a estar juntos y que, de una u otra manera, el universo va a conspirar para que así sea. Y por supuesto me encantaría verlos juntos de nuevo en la pantalla. Sería un sueño hecho realidad. Un sueño que nos haría olvidar las penas, que nos llenaría de alegría, que nos devolvería la esperanza en el amor. Así que, familia, manténganse informados. Sigan atentos a mis redes sociales y a este canal, porque aquí les estaré contando todas las novedades, todos los rumores, todas las actualizaciones sobre este tema tan emocionante. No se pierdan ni un detalle. No se pierdan ni una pista. No se pierdan ni un like. No se pierdan ni una publicación. Y no olviden dejar sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Kerem y Ande están juntos de nuevo? ¿Qué les gustaría que pasara? ¿Cuál es su mayor deseo? ¿Qué expectativas tienen? Quiero leer sus opiniones. Quiero saber qué piensan. Quiero debatir con ustedes. Quiero compartir la emoción. Llegamos al final de este vídeo, y quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes por acompañarme una vez más. Por tomarse el tiempo de ver este vídeo, de compartir sus emociones y de ser parte de esta comunidad tan increíble. Me encanta leer sus comentarios, sus opiniones, sus teorías. Ustedes son lo mejor de este canal. Ustedes son la razón por la que sigo haciendo esto. Así que, como siempre, muchísimas gracias por estar aquí. Espero que este vídeo les haya gustado, y que les haya dado un poquito de esperanza y emoción. Porque la verdad, la vida sin un poco de drama y romance no es vida. La vida sin un poco de chisme, de misterio y de incertidumbre no es vida. La vida sin Kerem y Ande no es vida. Y antes de que se vayan, no olviden, darle un buen like a este vídeo si les gustó. Un me gusta que valga la pena. Compartirlo con sus amigos y con todos los fans de Kerem y Ande. Compartan la emoción. Compartan la esperanza. Compartan el chisme. Y por supuesto suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Suscríbanse ahora mismo. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos.
Y no se olviden de comentar. Comenten todo lo que quieran. Comenten sus teorías. Comenten sus expectativas. Comenten sus deseos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante, un abrazo lleno de amor, un abrazo lleno de esperanza y, hasta la próxima. Chao, chao. Y que el amor siempre triunfe.